Juárez y la Biblia, capítulo 9. La Biblia en los años de la intervención extranjera, 1862-1863. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, Reina Valera 1960. Los padres constitucionalistas. ¿Quiénes eran? Así se le llamó al grupo de religiosos que decidió aceptar la Constitución mexicana de 1857, a pesar de las amenazas de ser excomulgados. Este grupo de clérigos comandados por Manuel Aguilar Bermúdez, Rafael Díaz Martínez, Francisco Domínguez y Enrique N. Orestes habían decidido respaldar la Carta Magna. Esto causó que fueran combatidos y perseguidos en 1859 por el arzobispo de México, junto con todas las altas dignidades eclesiásticas. Estos últimos dijeron de los padres constitucionalistas lo siguiente: aquella otra iglesia reformada la cual la demagogia pretende establecer en México es la sinagoga de Satanás, es la iglesia protestante, es la sede de los seguidores de Lutero y Calvino, una invención del jansenismo y regalismo. En breve, es muchas cosas, pero no la iglesia reconocida por Jesucristo. Y es que cuando don Benito Juárez entraba triunfante a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861, seguramente entre la gran multitud que aclamaba al legítimo presidente de México, estaban aquellos padres constitucionalistas, dando honra al que merece honra. Sin embargo, estos ataques de la Iglesia Católica contra la Reforma Liberal y sus grandes efectos, como lo fue la creación de este grupo de creyentes, eran intensos. Fue quizás por esa razón que al llegar a la capital, don Benito Juárez giró instrucciones a don Melchor Ocampo, ministro de Relaciones, para que hiciera las diligencias necesarias entre el grupo de los padres constitucionalistas para apoyarlos y que se estableciera legalmente una Iglesia Católica reformada, independiente de Roma y del alto clero mexicano. Como vemos, con esta decisión, el pensamiento de Juárez era reformar la Iglesia Católica en México, solo que iba a ser imposible por la misma naturaleza de los dogmas romanos. No obstante, se siguió adelante y don Melchor Ocampo le escribió a Rafael Díaz Martínez y demás padres constitucionalistas lo siguiente: el gobierno cuidará de recompensar los trabajos suyos en proporción de las utilidades que de ellos espera sacar de la República, y a la vez procura la recompensa de todos los buenos sacerdotes que vayan creyendo en su misión de paz. Este gobierno constitucionalista, además de apoyar a los clérigos que respetaron y obedecieron la Constitución de 1857, fue el de decretar la secularización de los hospitales, los cuales hasta ese momento habían estado en manos del clero y solo admitían a personas que profesaran la religión católica. Luego ordenó la exclaustración de las monjas. Estas tenían 22 conventos tan solo en la Ciudad de México, dejando abiertos solo 9. Y otra decisión del presidente Juárez fue expulsar a varios de los grandes dignatarios de la iglesia, quienes tuvieron que salir del país debido a su alta traición en contra de la nación. Estos eran los nuncios apostólicos Monseñor Luis Clementi, el arzobispo de México don Lázaro de la Garza y Ballesteros, el obispo de Michoacán don Clemente de Jesús Mungía, el obispo de Guadalajara don Pedro Barajas, el obispo de San Luis Potosí don Pedro Espinosa. Todos estos y algunos más salieron de la capital rumbo al puerto de Veracruz para ser expatriados, con tan mala suerte que al llegar a la ciudad portuaria, los veracruzanos en medio de grandes gritos les decían: mueran, mueran. Poco faltó para que los apedrearan. Y así, en medio del desprecio del pueblo, se fueron estos eclesiásticos, aunque en el exilio utilizarían una nueva guerra en contra de Juárez. Esto fue así porque tenían ya algunos años que el general don Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, pero ministro de los conservadores en Madrid, habían estado fraguando con varios reaccionarios el establecimiento de una monarquía en México. En estos días terminaba el periodo presidencial de Comonfort, el mismo que renunció varios años atrás, quedando al frente el licenciado Juárez. En las nuevas elecciones, y por mayoría de votos, volvió a quedar como presidente de la República don Benito Juárez. Algunos de sus secretarios renunciaron a su cargo y se fueron a sus tierras. Por desgracia, entre ellos habían amigos suyos que fueron asesinados a manos de los grupos conservadores. Entre estos grandes reformadores sacrificados estaba don Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle. Juárez sufrió mucho la pérdida de estos amigos. Eran días difíciles para el gobierno juarista,
pues debido a la guerra civil de casi 3 años, las arcas de la nación estaban completamente vacías y no era posible hacer frente a la deuda externa de 82.516.290.86 centavos. Por lo tanto, se promulgó el 17 de julio de 1861 la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años, y aunque para México era una medida justa, las naciones acreedoras, España, Francia e Inglaterra, no lo aceptaron, y como estos países ya habían sido perjuiciados por el general Almonte, junto con otros traidores, dichas naciones decidieron intervenir militarmente en nuestra nación. Lincoln y la Biblia. Es interesante recordar antes de seguir adelante que cuando el benemérito llega triunfante a México, varias naciones reconocieron la legalidad del gobierno de Juárez, por lo que algunos representantes de esas naciones acreditaron a sus embajadores en nuestro país. Uno de ellos fue Mr. J. Wheeler, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos. Precisamente, un año antes, en noviembre de 1860, Abraham Lincoln había llegado a la presidencia de esa nación. Este presidente tuvo un pasado muy semejante al de Benito Juárez. Lincoln nació en 1809 y fue hijo de pioneros pobres que se habían establecido en las planicies salvajes de aquella región. Pasó sus primeros 12 años en una grande pobreza, realizando pocos estudios, aunque era un ávido lector. A la edad de 21 años marchó a Illinois, donde hizo trabajos muy humildes con lo que se ayudó para estudiar Derecho. En 1836 comenzó a ejercer como abogado y debido a su rectitud y competencia, ganó tanta fama que logró llegar al Congreso de los Estados Unidos de Illinois entre los años de 1834 hasta 1840. Y luego pasó al Congreso Federal. Todo este éxito lo debía a la influencia de las Sagradas Escrituras en su vida. Vea lo que decía Abraham Lincoln de la Biblia. Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia, del contenido total de este libro. Razona lo que puedas y el resto acéptalo por fe, y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Este gran presidente que luchó por la abolición de la esclavitud de los negros en su país, siendo esta la causa de su asesinato en abril de 1865, dijo también de las Sagradas Escrituras lo siguiente: este libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien y el mal. Todo el bien del Salvador del mundo se nos comunica mediante este libro. Lincoln y Juárez eran dos espíritus atormentados por la injusticia social. Ambos vivieron un accidentado periodo presidencial y el peor de los calvarios. Aunque nunca se conocieron personalmente, se identificaban tanto en sus principios morales como en su lucha para alcanzar la libertad y la soberanía nacional. Abraham Lincoln, al saber que a semejanza de ellos Juárez y los suyos luchaban por el mismo ideal, al tener noticias de cómo las potencias extranjeras invadieran México, exclamó: admiramos las virtudes y el heroísmo del pueblo mexicano, y sobre todo su amor inextinguible a la libertad. Estas palabras, junto a las de otros estadistas del extranjero, animaban a Juárez y a su gobierno a seguir en la lucha. Era importante estos comentarios porque llegó la fecha el 12 de abril de 1861, cuando Estados Unidos entró en una terrible guerra civil, que le impidió ayudar a sus vecinos cuando estos fueron invadidos por las 3 grandes potencias. La invasión. A finales de 1861, llegaron a costas veracruzanas los ejércitos españoles, con 6,000 soldados. Luego, en enero del año siguiente, 3,000 soldados franceses y 700 ingleses. Estas 3 potencias invadieron militarmente México. De inmediato, Juárez envió al licenciado Manuel Doblado al pueblo de Soledad, Veracruz, en donde se entrevistó con los representantes de los 3 países. Luego de algunas semanas de pactar con los jefes de esta expedición militar, España e Inglaterra decidieron salir de México y regresar a su país, pues aceptaron los convenios acordados de que pronto les saldarían sus cuentas. Solo Francia quedó. Ya tenía tiempo que esta nación había acordado con los traidores conservadores mexicanos en Europa en establecer una monarquía en México, y la prueba de ello es que en ese mismo día de 1862 llegaron al país procedentes de Europa: Almonte, Antonio de Haro y el sacerdote Francisco Javier Miranda, con algunos soldados mercenarios. El trabajo callado de la Biblia. ¿Y la Biblia qué hacía en estos críticos momentos? Las Sagradas Escrituras, con el poder de su lectura, estaba en diversos puntos del país, conformado por un pueblo nuevo, la futura iglesia evangélica. El presbítero Ramón Lozano, sacerdote de Santa Bárbara, Tamaulipas,
expidió los estatutos de la Iglesia mexicana, que la definía como reformada, nacional y fundada en las Sagradas Escrituras, además de estar basada en las pautas apostólicas. Estos principios legislativos fueron firmados por más de 60 personas, entre ellos varios sacerdotes. Aunado a esto, el gobierno de Juárez le cedería a los padres constitucionalistas de la Ciudad de México el Templo de la Merced. Asimismo, el 25 de febrero de 1861, un grupo de alemanes residentes de la capital, echando manos de las leyes de reforma, solicitaron al gobierno un lugar para hacer cultos. Juárez les cedió la capilla del Hospital del Salvador, en donde empezaron a reunirse para adorar al Señor. Triunfos y derrotas del ejército liberal. Y volviendo al dramático momento histórico, al avanzar las tropas francesas, el licenciado Juárez expidió varios decretos. Algunos de estos eran duras leyes contra los traidores del país, que en ese momento se estaban multiplicando al ver cómo el ejército francés adelantaba. En su clara visión de hacer nacer un México nuevo, proclamó la orden de que ningún mexicano de 20 a 60 años de edad podría excusarse de tomar las armas para combatir contra el enemigo, cualquiera que fuera su clase o condición social. A estas convocatorias y a otras más, el pueblo que amaba su tierra y a sus gobernantes respondió. Una nación emergía, un pueblo se identificaba. Los franceses avanzaron y fueron derrotados el 5 de mayo de 1862 en Puebla por el ejército mexicano del Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza. Mas los franceses se repusieron y volvieron a la batalla. Al año siguiente, Puebla cayó ante el ejército francés e hizo una entrada a esta ciudad, al frente del general Forey, rodeado de militares extranjeros y mexicanos traidores a sus órdenes. El clero los invitó a pasar a la catedral, que estaba lujosamente adornada y en donde se entronó un Tec Deum. El clero siempre ha estado al lado de los enemigos de México. Luego avanzaron arrolladoramente hacia la Ciudad de México, y es que Napoleón III, emperador de Francia, mandó más refuerzos, y para este tiempo ya habían 17.384 soldados franceses en la tierra azteca. Fue así que, en vista de la proximidad del ejército francés a la capital, Benito Juárez publicó un decreto en donde anunciaba el traslado de los poderes de la República a San Luis Potosí. Y después de proclamarlo, se suspendieron las sesiones del Congreso de los Diputados. Luego, el 31 de mayo de 1863, una enorme multitud se reunió en la Plaza de la Constitución y en un solemne momento se mandó a bajar la bandera nacional y el propio Juárez plegó con sus manos la bandera tricolor. La gente cantaba el himno nacional. Al terminar, todos gritaron ¡Viva México! Y tras ese emocionante momento, entre lágrimas del pueblo, salió don Benito Juárez con su esposa e hijos, seguido de sus funcionarios, con sus respectivas familias, hacia el interior de la nación. Su dramática peregrinación. Y mientras Juárez salía de la capital, los conservadores que habían estado agazapados en los rincones de la capital salían burlándose y alegres, sacando sus insignias imperiales. Eran las banderas de la traición. Al llegar el ejército francés el 7 de junio de 1863, al frente el general Vincennes y demás jefes militares franceses, todos los conservadores le dieron la bienvenida con grandes caravanas y tocando las campanas de la catedral. Así, en medio de gritos de aclamación, los invitaron a pasar a la catedral, donde celebraron el Te Deum, y de ahí los llevaron al Palacio Nacional. Enseguida se reunió un grupo de estos traidores, a los cuales se les llamó Asamblea de Notables, los cuales nombraron una regencia, formada por 3 personas. Estos fueron don Juan Nepomuceno Almonte, el arzobispo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, Juan B. Ormachea, 2 eclesiásticos y un hijo de otro sacerdote. El gobierno quedó en manos del clero. Esta regencia publicó su primera resolución en los siguientes términos: la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. El soberano tomará el título del emperador mexicano. La corona imperial de México se ofrece a su Alteza Imperial y al Real Príncipe Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Australia, para sí y sus descendientes. En el caso de que, por circunstancias imposibles de prever, el archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia del S.M. Napoleón III, emperador de los franceses, para que él indique otro príncipe católico. Un día después, el general francés Forey anunció que no se derogarían las leyes de reforma,
Este hecho hizo que cimbraran los conservadores junto con el clero, y esta frustración era porque habían traído un nuevo gobierno para quitarles las leyes de la Constitución y les salió todo al revés. Entonces el arzobispo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, al saber de esta resolución, tuvo una discusión con el general Forey, el cual le contestó en términos bastante duros lo siguiente: «No, monseñor, os habéis equivocado si creísteis que este gobierno iba a impregnarse de miedo a vuestras iras. Somos en Europa los árbitros de la suerte del pontífice, y no sois vos con todo vuestro venerable clero quien pueda intimidarnos. Por lo demás, siempre habéis sido ineptos para la política». No obstante, esta misma regencia mandó una comisión a Europa para ofrecer el trono a Maximiliano. ¿Cuál fue la respuesta de Maximiliano? Desde hacía tiempo ya la tenía. Como vimos tiempo atrás, este plan ya lo habían preparado algunos conservadores, clérigos y traidores de la nación, quienes se habían entrevistado con el archiduque, y este había aceptado. Además, se había puesto a estudiar cómo era México y cuáles eran sus costumbres. Hasta había colocado una Virgen de Guadalupe en su recámara para irse identificando con el pueblo que gobernaría. El camino de Juárez. Así, nos encontramos el 9 de junio de 1863, se establece en San Luis Potosí el gobierno de don Benito Juárez. Ahí se instaló también, porque así lo contemplaba el reglamento, el Congreso de la Unión. Luego, el ejército francés se lanzó en contra de los estados que estaban con Juárez y para fin del año del mismo 1863 fueron contra San Luis Potosí. Don Benito Juárez tuvo que salir de ahí y empezó su peregrinación por varios pueblos y ciudades de la República Mexicana. El camino al triunfo estaba lleno de pruebas y persecuciones. El Señor Jesucristo había andado en este camino que lo llevó a la gloria y por eso dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo».